Vamos a continuar con nuestra unidad 3, macronutrientes, hidratos de carbono, puntualmente a la fibra dietética. La fibra está ocupando un lugar preferente en la literatura científica y en los estudios que se están haciendo, porque ya se puso de relieve que las dietas que tienen una ingesta disminuida de fibra están en relación con la aparición de ciertas patologías que se les conoce comúnmente como occidentales: cáncer de colon, aterosclerosis, enfermedad diverticular, entre otros. Desde un punto de vista químico, le puede definir a la fibra como la suma de lignina y de polisacáridos no almidónicos. Pero una definición más fisiológica sería que la fibra es el concepto que hace referencia a diversos carbohidratos y a la lignina, que resisten la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Eso es una característica importante, pero a pesar de resistir esa hidrólisis, pueden ser fermentadas por la microflora colónica, dando lugar a ácidos grasos de cadena corta, CO2 y otros compuestos. El proceso de fermentación de la fibra en el colon es fundamental porque mediante este se puede mantener el desarrollo y la flora bacteriana. Y también, ¿verdad?, el mantenimiento o la homeostasis de las células epiteliales intestinales. Se producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta se generan en el metabolismo del piruvato, producido por la oxidación de glucosa a través de la vía glucolítica de Embden-Beyer. Las bacterias del colon pueden degradar total o parcialmente la fibra. Entonces, eso es importante saber porque hay dos tipos de fibras que se indican según la situación del paciente, o a veces se dan mezcladas y a veces se separan. Tenemos las fibras que tienen una fermentación total en el colon. Esa es la fibra soluble. Esa tiene una fermentación total donde están las gomas, las pectinas, los mucílagos y algunas hemicelulosas. Dentro de la fibra insoluble, estas insolubles tienen una fermentación parcial y ahí tenemos la celulosa, algunas hemicelulosas y también le tenemos a la lignina. Vamos a enfocarnos en las fibras insolubles, que eran las que dijimos que tienen fermentación parcial, celulosa, algunas hemicelulosas y lignina. La celulosa en estas fibras es un componente esencial, mientras que la lignina está combinada de forma variable. Ya dijimos que incluye algunas hemicelulosas, son escasamente degradadas por la acción de las bacterias colónicas, entonces se excretan prácticamente íntegras por las heces. ¿Qué ventajas tienen estas fibras? Tienen gran capacidad para retener agua, aumentan la masa fecal, aumentan la motilidad gastrointestinal y aumentan el peso de las heces porque facilitan la retención de agua y eso hace que las heces sean más pesadas. Y ahí se aumenta la motilidad intestinal. ¿Por qué? Porque la masa fecal es más grande, se hincha, se hidrata, hace contacto con las paredes intestinales, entonces eso también estimula el peristaltismo y ayuda a la evacuación. ¿Qué desventajas tiene esta fibra insoluble? Reduce la absorción de cationes divalentes, zinc, calcio y hierro, porque tienen un componente que se llama ácido fítico. Este ácido fítico habitualmente acompaña a este tipo de fibra insoluble. Entonces inhibe la absorción, no es que anula totalmente, sino que inhibe, ¿verdad?, la absorción de zinc, calcio y hierro. Pero no llega a producir una deficiencia si es que no se usa en cantidades muy altas. El aporte máximo de fibra diaria para el adulto sano es de hasta 35 gramos por día.
Pasando eso, ¿verdad? Pasando esa cantidad, ¿verdad? Ya puedo entrar en una deficiencia de estos 3 cationes divalentes porque el ácido fítico va a inhibir su absorción. Eso no quiere decir que yo tengo que tener cuidado o tengo que tener miedo de comer la fibra, porque vamos a ver más adelante que llegar a esos 35 gramos de fibra es un poco difícil, hay que comer un volumen muy grande para alcanzar. Entonces ese 35 es el máximo. Se manejan de 30 a 35, otros dicen 25 a 35, acá por ejemplo esta literatura dice de 20 a 35, pero lo que sí no hay que pasar de 35. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias de esta fibra insoluble? Tenemos el pan integral, el pan de centeno, el pan salvado, el arroz integral, el fideo integral, los cereales de trigo para el desayuno, pero no esos así tipo los cereales azucarados que vienen en caja infantil, sino los cereales que no son procesados ni tan ultra procesados como estos de Kellogg's, Nestlé y eso. Entonces el pan integral, repasemos el pan integral, el pan salvado, el pan de centeno, ¿verdad? Porque va a tener esas semillas, arroz integral y fideo integral, porque ahí la harina de trigo no está refinada. Entonces se mantiene el trigo integral, íntegro, por eso se llama pan integral, arroz integral o fideo integral, porque es prácticamente como que se usa el trigo íntegro para la producción de harina y después para la producción de estos fideos. El arroz integral no es ese arroz blanco pulido que estamos acostumbrados a ver, sino es un arroz, ¿verdad? Que se le quitan unas capas más externas, pero se conservan unas capas internas de color medio marroncito. Entonces un arroz un poco más oscuro, rico en este tipo de fibra y cuesta un poco más de cocinarse porque al tener más capas, este arroz, ¿verdad? El calor tarda un poco más para penetrar. Entonces estas son las fuentes de fibra insoluble. Separando al otro grupo de fibras, tenemos las fibras solubles. Estas son rápidamente degradadas por la microflora anaerobia del colon, dando lugar a ácidos grasos de cadena corta. Estas también disminuye el pH intraluminal, estimula la reabsorción de agua y sodio, potencia la absorción de cationes divalentes en comparación de la otra que inhibía. Y el ácido butírico es el que tiene mayor efecto trófico sobre la mucosa colónica. ¿Dónde encuentro esta fibra soluble? La avena, cebada, chauchas, porotos secos, lentejas u otras legumbres. También en la pulpa de las frutas y de hortalizas. ¿Por qué específicamente en la pulpa? Porque generalmente en la cáscara y en las semillas tengo la fibra insoluble. Por eso acá hace hincapié en la pulpa. Vamos a dividir los alimentos en 3 grupos. Alto contenido de fibra, bajo contenido de fibra y alto, bajo y sin fibra, ¿verdad? Y el que no tiene luego contenido de fibra prácticamente. ¿En qué se basa esta clasificación? Y en que los alimentos con alto contenido de fibra van a tener 2 gramos, más de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento. Acá hablo de fibra en general sin separar la soluble de la insoluble, sino que ya tengo tipo una fruta o un vegetal con su cáscara, su pulpa y sus semillas, ¿verdad? Entonces va a estar combinada la fibra, va a ser fibras totales. Los que son con alto contenido de fibra, acá tenemos alcachofa, apio, brócoli, coliflor, puerro, locote, cebolla, la remolacha, los tubérculos, mandioca, papa, batata, legumbres, soja, arveja, lenteja, garbanzo, poroto negro, poroto manteca, poroto pecú, poroto San Francisco, aceitunas, aguacate, ciruela, frutilla, kiwi, limón, naranja, pera, banana, frutos secos y frutos desecados, que no son lo mismo. All Brands, que son esos cereales para el desayuno, ricos en fibra luego.
arroz o fideo o pasta integral y el pan integral. Esta diferencia entre frutos secos y frutos desecados. El fruto seco es el fruto que en su naturaleza no tiene luego mucha agua o tiene menos del 50% de agua en su composición. Ahí tenemos, por ejemplo, almendras, nueces, castañas, ¿verdad? Que son secos, ¿verdad? Que su contenido de agua es mínimo. Ese es el fruto seco, que por naturaleza tiene menos del 50% de agua. El fruto desecado es el fruto que yo desequé por algún mecanismo o yo le sometí a calor a esa fruta, entonces se le extrajo la humedad, se le extrajo el agua y se quedó el fruto seco, que es el caso, por ejemplo, de las uvas pasas, los duraznos secos, bananas secas, o todos esos frutos que se nos venden como desecados o deshidratados también, ¿verdad? Entonces no es lo mismo fruto seco que desecado. Tengan en cuenta eso. Tenemos alimentos con bajo contenido de fibra. ¿Cómo le clasifico? Menos de 2 gramos de fibra en cada 100 gramos de alimento. Acá tengo acelga, achicoria, berro, champiñones, carola, espárrago, espinaca, la lechuga, calabacín, calabaza, la pasta cocida, la blanca, ¿verdad? El locote rojo, tomate, arándano, cereza, la mandarina, el melocotón, el melón, piña, pomelo, sandía, uva, el arroz blanco, los bizcochuelos o las tortas que están sin rellenarse todavía, son los que tienen bajo contenido de fibra. Y los alimentos que no tienen luego fibra, naturalmente, es la leche, el huevo, las carnes, el azúcar, las grasas y los condimentos. Son los alimentos que por su naturaleza no tienen fibra. Salvo, por ejemplo, que yo ya haga, que viene la leche con fibra activa, que ya es agregada, ¿verdad? Pero en este caso, si la leche en su forma natural no tiene contenido de fibra. Para que haya un equilibrio intestinal, el colon tiene que fermentar 60 gramos de materia orgánica, principalmente que sean fuente de hidratos de carbono. Una ingesta promedio del adulto es de 20 gramos más o menos al día. Entonces, hay otros componentes indigeribles que se comportan como si fuesen una fibra. No son atacadas por las enzimas digestivas, pero se degradan al nivel del colon. Entonces, son componentes indigeribles que se comportan como si fuesen una fibra. Esta es una fracción indigerible, digamos, ¿verdad?, de estos alimentos vegetales. Tenemos el almidón resistente, que es un almidón que se modifica por tratamientos térmicos y conservados en frío, rafinosa, estaquiosa, inulina y galactósidos, ¿verdad? La rafinosa y la estaquiosa se encuentran en las legumbres. Polifenoles, que son polímeros de ácidos gálicos y flavonoides. Hay proteína resistente, una proteína que no es hidrolizada. La proteína necesita una hidrólisis, ¿verdad?, en el estómago para poder digerirse. Y también hay lípidos resistentes, que son los que no se hidrolizan. Entonces, esos se comportan como fibra. Tengo el polisacárido no digerible, es el concepto tradicional de fibra dietética, ¿verdad? Porque es un poli de muchos disacáridos, o sea, muchos componentes, hidratos de carbono, ¿verdad?, que están unidos. Ahí entra la lignina, que dijimos que era una fibra insoluble. Celulosa, alguna hemicelulosa, celulosa y lignina eran fibra insoluble. Después tenemos los almidones resistentes, que es la suma del almidón y de los productos que proceden de la degradación del almidón, ¿verdad?, que no es absorbibles. Y después tenemos los oligosacáridos no digeribles. Acá entra este FOS, que es fructo oligosacáridos, y la inulina, que es el componente que viene como fibra dentro de los preparados para alimentación por sonda o para la alimentación enteral. A estos almidones resistentes se les define como la suma de almidón y de productos que proceden de la degradación del almidón que no se digieren en el intestino delgado de los individuos sanos.
Su fermentación en el colon es total, entonces se comportan, ¿verdad?, como una fibra soluble. Se estima, ¿verdad?, que se está consumiendo aproximadamente 6 gramos de este tipo de almidón resistente al día, que nos viene con los alimentos mayormente ya procesados. Los oligosacáridos fructanos, que es el más importante, están constituidos por una molécula de sacarosa que se une a varias de fructosa. Dependiendo del grado de polimerización, pueden ser inulina u oligofructosa. También son resistentes a las enzimas digestivas y se fermentan totalmente por las bacterias del colon. Y los alimentos que son ricos en estos fructooligosacáridos tenemos cebolla, trigo, cebada, centeno, banana, tomate, azúcar moreno. La diferencia entre el azúcar blanco y el azúcar moreno en cuanto a calorías, no hay diferencia, aportan la misma cantidad de calorías, son iguales, los dos son hidratos de carbono simples. El azúcar moreno no puede consumir el diabético por más moreno que sea, porque es hidrato de carbono simple y es de alto índice glucémico. La diferencia es que el azúcar moreno tiene el color, digamos, todavía de la caña de azúcar, entonces es más natural porque no pasó por ese proceso de blanqueamiento para llegar a la sacarosa blanca cristalizada que nosotros conocemos. Entonces, ese azúcar moreno en la industria alimentaria es el azúcar que llega a unos pasos antes nomás, ¿verdad? No llega a blanquearse como el azúcar blanca que conocemos. No es light, ¿verdad? No hay cambio en la cantidad de calorías. Una cucharada de azúcar blanca aporta las mismas calorías que la de azúcar moreno. Los dos son de alto índice glucémico. ¿Y por qué se dice que se puede comer el diabético o que se puede usar en la dieta y el blanco no? Y se dice porque la gente no sabe, ¿verdad? Sinceramente no sé por qué dicen eso, ¿verdad? La gente no sabe a ciencia cierta, ¿verdad? O creen, no, es más sano porque no llegó a blanquearse. Pero ese es más sano para un adulto que no tiene diabetes, que no tiene resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, qué sé yo, ¿verdad? Pero es igual, en cuanto a calorías, es igual. Y es de alto índice glucémico, entonces no para el diabético, son calorías, los dos tienen calorías vacías que no aportan ningún nutriente. Entonces es tipo moda nomás que la gente dice que se puede consumir en las dietas o que el diabético sí puede comer. Yo particularmente no le daría ningún tipo de sacarosa de ningún color, ¿verdad?, al diabético. Bueno, pero esa es mi indicación, digamos, como nutricionista. La ingesta recomendada de fibra en adultos, dijimos que oscilaban entre 25 a 30 gramos por día, o de 10 a 13 gramos por cada 1000 calorías, ¿verdad? Con una relación de insoluble-soluble 3 a 1. Eso quiere decir que tiene que haber 3 partes de insoluble por cada una parte de fibra soluble. Nosotros, ¿verdad?, con fines prácticos, como no vamos a estar manejando calorías, vamos a quedarnos con este aporte de, ¿verdad?, de 25 a 30 gramos día, ¿verdad? O usar el que decía ya al comienzo, como un máximo de 20 a 35, decían diapositivas anteriores, ¿verdad? Entonces podemos rondar entre 20 a 35. Para los niños de 2 a 16 años, la recomendación más aceptada es sumar la edad más 5. ¿Qué quiere decir esto? Que sumo la edad más 5. Si el niño tiene 2 años, sumo 5, entonces tiene que consumir 7 gramos de fibra. Si el niño tiene 12 años, sumo más 5, tiene que consumir 17 gramos de fibra por día. Y así entre 2 a 16 años. Las recomendaciones para de 0 a 2 años no están definidas y pasada, ¿verdad?, esta edad, ya se van a estas recomendaciones que tenemos acá. Efectos fisiológicos y aplicaciones clínicas.
Hay muchas aplicaciones para el uso de la fibra como prevención de enfermedades y como tratamiento también para la constipación, para la diverticulitis, diverticulosis. O sea, vamos a ver en el tracto gastrointestinal primeramente cómo se comporta. Estimula la salivación, retrasa el vaciamiento gástrico, o sea, que da una permanencia gástrica prolongada. Eso es beneficioso para las personas que buscan descenso de peso, porque hay una mayor permanencia gástrica y por ende uno se siente satisfecho por más tiempo. Pero en contrapartida, en el caso de la gastritis, una permanencia gástrica prolongada no es lo ideal. Enlentece la velocidad de absorción de nutrientes en el intestino delgado, eso es bueno para la diabetes, también para el deportista. Aumenta la viscosidad del bolo alimenticio, disminuye la interacción de los nutrientes con las enzimas digestivas y la difusión, ¿verdad?, a través de la capa acuosa, diluye el contenido intestinal, sirve de sustrato para la flora bacteriana, capta agua, fija estos cationes, sobre todo estos divalentes que estábamos diciendo, zinc, hierro, calcio, ya que tiene una capacidad de retener agua, produce un aumento del bolo fecal con heces más blandas, con eso se disminuye la presión intraluminal del colon, entonces se usa para la diverticulosis, aumenta el peristaltismo, reduciendo el tiempo de tránsito intestinal, entonces es fundamental en el tratamiento de la constipación. Eso también ayuda a la prevención del cáncer porque estamos expuestos menos tiempo a posibles cancerígenos que hayan ingresado, ¿verdad?, con nuestro alimento y puedan estar penetrando nuestro organismo a través del intestino. En cuanto al metabolismo lipídico, las fibras viscosas, WAR, pectinas, se reducen el colesterol, reducen también la secreción de ácidos biliares e incrementan la excreción por las heces, inhiben la síntesis hepática del colesterol por inhibición de la actividad, ¿verdad?, de la HMG o A-reductasa. Entonces, hay beneficios también en el metabolismo lipídico con la fibra. Las fibras solubles, gomas, mucílagos, pectinas y algunas hemicelulosas ayudan a enlentecer la absorción intestinal de la glucosa, entonces reducen la glicemia postprandial, útil para la diabetes, para el deportista, ¿verdad? Esto es porque tienen alta viscosidad, entonces se recomienda a pacientes diabéticos ingerir alimentos que tengan bajo índice glucémico y que sean ricos en fibra soluble, como verduras, legumbres, frutas, ¿verdad?, para que son alimentos de bajo índice, los que sean de bajo índice glucémico. En cuanto a la obesidad, tenemos que los mecanismos de acción de la fibra para disminuir el peso producen, ya hablamos de la saciedad que producen por la permanencia gástrica que tienen. Ahí está la disminución del vaciamiento gástrico, mejora el estreñimiento, entonces uno se va de cuerpo frecuentemente y se siente más liviano, como que más descargado, y disminuye el contenido calórico de la dieta porque sustituye la ingesta de otros alimentos. O sea, que yo disminuyo el contenido calórico, ¿por qué? Porque yo te voy a dar, por ejemplo, una abundante ensalada de vegetales verdes, hojas o alimentos que sean ricos en fibra, semillas, ¿verdad? Y te voy a saciar con eso. Y son alimentos de bajas calorías, entonces vos podés comer mucha comida, pero que sea de baja caloría. Entonces te llenas de dos formas. Uno, por la permanencia gástrica, la disminución de vaciamiento gástrico, y otro por la vista, por la fase cefálica de la digestión, donde vos ves una comida abultada o una comida grande y ya te da mentalmente esa sensación de comer mucho. Esa parte se llama fase cefálica de la digestión. En el cáncer, una buena ingesta de fibra ya está asociada con un menor riesgo de cáncer colorectal. Ya dijimos esto, que al disminuir el tiempo de tránsito se reduce el tiempo de exposición a diversos carcinógenos en el colon, se incrementa la excreción de ácidos biliares por las heces, ¿verdad? Y la fermentación colónica de la fibra, ¿verdad?, disminuye también el pH. En cuanto a la nutrición enteral y la fibra, nosotros tenemos una unidad exclusiva luego para desglosar lo que es la alimentación enteral. Entonces vamos a enfocarnos directamente ahora en lo que es la fibra.
ayuda para el estreñimiento, la fibra insoluble, para la diarrea, la soluble, también es útil en el síndrome de intestino corto, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la diverticulitis, diverticulosis, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, o sea, todo lo que sea a nivel intestinal y ya sea diarrea digestiva alta, digestiva baja, ya sea una diarrea por intoxicación alimentaria o por deficiencia de disacaridasas, ¿verdad? Según el tipo de diarrea que sea, la fibra siempre es útil. Entonces, ¿qué tenemos así tipo resumen o conclusión? Que la fibra insoluble tiene escasa viscosidad, favorece la captación de agua, aumenta el bolo fecal, el peristaltismo acelera el tránsito intestinal, con eso hay una mejora del estreñimiento, de la constipación y disminuye la presión interluminal, mientras que la soluble tiene una elevada viscosidad, enlentece el tránsito intestinal, enlentece la absorción de nutrientes, mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye el colesterol, aumenta el bolo fecal, entonces tiene un efecto antidiarreico. Entonces, por más que las dos sean fibras, los dos sean hidratos de carbono, las dos aporten 4 calorías por gramo, que eso ya vimos que es el factor de Atwater, acá tenemos, ¿verdad?, que son totalmente se comportan de manera diferente, con funciones diferentes, a no confundirse. ¿Qué beneficios tiene la fibra? Para la prevención y tratamiento de caries. ¿Por qué de caries? Y porque al masticar mucho se saliva mucho. Y al salivar mucho yo estoy permitiendo que se diluyan los azúcares que puedan quedar en mi boca. Entonces, a menos azúcares, menor formación de caries, estreñimiento, diarrea, apendicitis, colon irritable, pólipos intestinales, hernias, hemorroides, varices, cáncer de colon, diverticulosis o diverticulitis, colitis ulcerosa, Crohn, síndrome de intestino corto, diabetes, hipercolesterolemia, ¿verdad? Hay un sinfín de patologías que se pueden prevenir y tratar, ¿verdad?, con un consumo adecuado de fibra. ¿Qué tenemos como conclusión? La recomendación actual de fibra, dijimos 25 a 30, ¿verdad? Con un reparto insoluble 3:1. No olvidarnos que tenemos como un mínimo 20 y un máximo de 35 por día. Pasando ese 35 ya empieza a facilitarse la inhibición de la absorción de cationes divalentes, calcio, hierro y zinc, ¿verdad? Hay un valor energético en esa fibra, así que hay que tener en cuenta, ¿no? La fibra es re sana, voy a comer semilla, voy a comer comida llena de fibra. Y además de inhibir la absorción de esos cationes, ¿verdad?, no estás teniendo en cuenta que tienen también calorías, es un regulador fundamental intestinal y el ácido butírico es un alimento para el enterocito y este se produce por la fermentación colónica. Juega un papel beneficioso en la dislipidemia, en la diabetes, en la obesidad, en la prevención de cáncer colorectal, en la nutrición intestinal, ¿verdad? Por sus propiedades a nivel de trofismo, puede tener, ¿verdad?, en el futuro un papel muy prometedor. Por hoy es inulina la fibra que más se usa en los preparados para fibra enteral. Acá les dejo una frase que dice: la fibra no es una sustancia, sino un concepto, sino más bien una serie de conceptos diferentes en la mente del botánico, del químico, del fisiólogo, del nutricionista o del gastroenterólogo, ¿verdad? Sino que cada uno, según su área, le ve a la fibra de manera diferente, pero todos coinciden en los beneficios que tiene. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.